Este es el Valle de Buelna, ubicado en el corazón geográfico de Cantabria. Comprende los municipios de San Felices y Los Corrales. Lo delimitan una serie de estribaciones montañosas, cuyos nombres nos evocan un pasado histórico: Dobra, Tejas, Gedo, Orza, Ibio. Como dibujado por un fino lápiz de topógrafo, el río Besaya lo recorre longitudinalmente, abriéndose hacia el Cantábrico. Los restos más antiguos del valle corresponden a la cueva de Hornos de la Peña, ubicada en las estribaciones del Monte Tejas, cercano al barrio de Tarriba, perteneciente al Ayuntamiento de San Felices. Esta cueva fue descubierta en 1903 por Hermilio, alcalde del Río. De escasa profundidad, apenas 16 metros. Cuenta en su fondo con una especie de horno que le da su nombre. En su interior alberga importantes grabados del periodo magdaleniense y una figura antropomórfica de excelente factura. Algunos expertos datan todas estas obras en unos 15.000 años. Avanzando en el tiempo y como único vestigio de nuestros antepasados, encontramos las famosas estelas de Barros y Lombera, datadas en el siglo II antes de Jesucristo. Corría el año 1937 cuando, al destruir las ruinas de la ermita de San Cipriano, en el barrio de Lombera, aparecieron adosadas a sus paredes dos grandes discos de piedra, comprobándose que se trataba de sendas estelas similares a la de Barros. En el pueblo de Barros fue hallada la estela que se encuentra instalada a la vera de la ermita de Nuestra Señora de la Rueda. Una muestra más del poblamiento en el valle de los primeros años de la era cristiana corresponde al ara votiva cántabra, hallada en el monte Dobra, erigida en nombre del dios Erudino. O la calzada romana de unos 50 metros de longitud, hallada en el monte Fresneda, datada en el siglo II de nuestra era, en tiempos del emperador Aureliano. Formaba parte de la ruta que desde Julióbriga se abría camino hacia la costa. No encontramos en el Valle de Buelna ningún otro testimonio que nos enlace el periodo romano con la Edad Media. Al siglo IX o X se remonta la construcción de la ermita de San Román de Rumoroso, templo del más puro estilo mozárabe, que si bien pertenece al municipio de Bostronizo de Iguña, existe escritura del siglo X en el que figura junto con la iglesia de Santa Eulalia de Anievas, agregadas al Valle de Buelna. Igualmente, la carta fundacional del Infantado de Covarrubias, signada en el año 978 por los condes de Castilla, ascribe al mismo Valle de Olna, que hoy es Buelna, los monasterios de San Martín de Lobado, San Andrés, San Román, Nuestra Señora de Somaor, San Martín de Co, San Julián de Barros y San Cipriano, y Santa María de Corrales. Sin embargo, el vecino San Mateo figuraba subordinado a la abadía de Cervatos. Del monasterio de San Martín de Lobado aún quedan restos en una pila bautismal y dos cruces de piedra. Por su parte, el santuario de Nuestra Señora de la Cuesta albergó por esta época un hospital, perteneciente al de Río Corvo, que tuvo vigencia hasta el siglo XII, cuando lo regentaba la Orden de San Lázaro. Otros documentos testimonian que los enclaves religiosos del valle pertenecieron a los monasterios de Cervatos en Palencia y Santa María de Villamediana en Burgos. Con la nueva ordenación del territorio comienza el desarrollo urbano y se crean las villas. Buelna no tuvo ese privilegio, pero fue testigo de la concesión que hizo el rey Alfonso X a la villa de Santillana del Mar en el año 1209. Y por bula del Papa Honorio III del año 1224, la iglesia de Santa María de Olna, hoy Nuestra Señora de la Cuesta, pasó a depender del monasterio de Santa María de Aguilar. Pero será el año 1352 cuando el nombre del municipio aparezca por primera vez, al referirse al concejo de Santa María de la Cuesta,
compuesto por dos barrios, Santa María y Los Corrales. El señorío de los Velasco estuvo también presente en nuestro valle. Recibieron en 1383 del obispo de Oviedo en encomienda la iglesia de Coo. Llegado al siglo XV, nos encontramos en San Felices con el almirante Peroniño, a quien el rey Juan II le concedió el título de conde de Buelna. Sus herederos vendieron el condado al de Castañeda, pero su torre perdura, y durante muchos años fue sede de juzgados y archivo del valle. Corría el año 1683, cuando se inaugura el santuario de Nuestra Señora de las Caldas, obra que había llevado 20 años su construcción y en el que se instaló la imagen de la Virgen que le da el nombre. En el barrio de Somaoz encontramos igualmente bellas construcciones de los siglos XVII y XVIII, como esta casona de los Fernández del Castillo, que luce un espléndido escudo de armas. O esta otra que ostenta el escudo de los Campuzano, en el que figura la siguiente leyenda: Ave María, armas de los Quijano. Esta magnífica portalada, de Barros, perteneció a la familia Ceballos. Data del siglo XVII, si bien encontramos un testimonio de su propietario del año 1747, por el que aún les faltaba por instalar las cornisas, bolas y cruz del remate, así como las puertas de madera. Otras construcciones de la época se conservan aún en el pueblo de Coo. En una de ellas figura en el dintel de una ventana la siguiente inscripción: reedificó esta casa en la antigua de los Ceballos de este lugar don Melchor de Campuzano Polanco, del año 1704. El valle de Buelna resulta igualmente prolífico en palacios y casonas solariegas, como este, que perteneció al conde de Mansilla, título concedido a don Antonio de Campuzano en el año 1681. Posteriormente, su linaje se unió al de los Ceballos, que ya hemos hecho referencia. Esta portalada da paso al Palacio de los Quijano, construido por el que fuera fundador de la empresa Forjas de Buelna, don José María Quijano. En el entorno del Parque de la Rasilla encontraremos esta otra casona montañesa de los Fernández del Castillo, que posteriormente pasó al linaje de los Quijano y donde actualmente se ubica la Sociedad Casino Buelna. Esta bella casona, con su magnífica portalada, fue propiedad de la familia Bustamante Campuzano, descendiente de San Felices y emparentada con la familia del conde Mansilla. Y terminamos nuestro recorrido solariego en esta magnífica casona con portalada de San Mateo. Data del siglo XVIII y perteneció a don Manuel García del Ribero. Los celtas y después los romanos se beneficiaron de las aguas termales. Esta fue una práctica heredada por nuestros antepasados y perdura hoy en día. En las Caldas de Besaya, en 1810, se instalaban casetas de baño, con lo que el balneario inicia así su actividad. Alcanzó fama memorable, tal es así que el año 1867 fue visitado por la reina Isabel II, conservándose hoy en día la bañera utilizada por la monarca. Otro hito importante que marca la historia del siglo XIX fue la construcción del ferrocarril Santander-Los Corrales y su posterior continuación hacia la meseta castellana. Este ha sido clave en el desarrollo económico de la comarca. Un factor importante en el desarrollo industrial de la comarca
surgió en las ruedas de estos molinos de agua. Hasta finales del siglo XIX representaban la única actividad industrial, aunque en su mecanismo nació la industria metalúrgica corraliega, que a lo largo de 120 años ha dado vida al valle. La figura de don José María de Quijano sería decisiva en este desarrollo del valle. Su inquietud por la actividad industrial llegaría a imprimir una nueva idiosincrasia en los corrales y en sus gentes. Corría el año 1873, cuando don José María Quijano, aprovechando la fuerza de dos molinos heredados de su padre en el barrio de la Aldea, comienza la fabricación de puntas llamadas de París, lo que poco a poco llega a conformar la empresa que posteriormente fue Nueva Montaña Quijano, Sociedad Anónima, y actualmente ostenta el de Trefilerías Quijano, S.A., debido a un cambio sustancial en su sistema de producción. En 1890, bajo los auspicios de doña Felisa Campuzano, se fundan las escuelas cristianas, dirigidas por los hermanos de La Salle. El primitivo colegio estuvo ubicado en el barrio de La Pontanilla, donde una placa colocada en su primer centenario así lo recuerda. Tras la muerte de su fundador, acaecida en 1911, la empresa Forjas de Buelna pasa a denominarse Sociedad Anónima José María Quijano Forjas de Buelna, lo que conlleva una serie de mejoras a sus empleados. Entre ellas, figura el dotarles de viviendas, por lo que se construyen un gran número de ellas que amplían notoriamente la extensión del pueblo. Se hace cargo de los gastos médicos de los empleados, con la creación de un moderno ambulatorio asistencial. Se ponen en marcha diversos proyectos educativos con la fundación de una escuela de aprendices, hoy convertida en escuela de formación profesional. Corre el año 1918 cuando se derriba la anterior iglesia parroquial para dar paso a un completo conjunto arquitectónico que, de la mano del insigne arquitecto don Leonardo Rucabado, daría cabida a la actual iglesia parroquial de San Vicente Mártir y de la residencia de ancianos. Inaugurada en 1925, esta iglesia parroquial, que conserva la advocación de San Vicente Mártir, se dedica a la Virgen de la Soledad, cuya imagen figura en el retablo principal. En su interior encontramos distintas joyas artísticas, como el retablo barroco procedente del monasterio de San Andrés de Arroyo, en la provincia de Palencia, o el Cristo crucificado, obra de Victorio Macho, pieza esta que fue muy controvertida en su época. En la actualidad, el Valle de Buelna brinda un aspecto que rezuma modernidad. Ha sabido asimilar un proceso profundo de cambio, tanto en su entidad económica como cultural, y transformarse en una de las comarcas más prósperas de Cantabria.